de la Caja de Pandora. Nos encontramos en Villena, en el Congreso de los Orígenes Ocultos de la Humanidad, segundo, y tenemos la grata presencia aquí de don Salvador Freixedo. Y bueno, aprovechando que estamos aquí ya cerrando el Congreso en la cena. Y acabada la cena. Acabada la cena, vamos a conversar un poquito de las impresiones del Congreso, ¿no? Estábamos hablando sobre esta comunicación que podemos establecer, que tú lo comentaste en el Congreso, con nuestro ángel de la guarda. Hablaste también con nuestros seres queridos que han transmutado y hablaste también de otros dos tipos de seres, ¿no? Eran los ángeles caídos. ¿Y cuál era el otro? Nosotros somos los extraterrestres. Los extraterrestres, correcto. Y también comentaste que habían dos tipos de intenciones, dos tipos de energías dentro de los extraterrestres. Había unos que trabajaban hacia la energía crística o la luz, y otros no con muy buenas intenciones. A mí es el gran misterio por qué existen esos seres en el cosmos. Y que existen. Porque yo les dije que lo mismo que pasa aquí en nuestro planeta, ¿verdad? Que hay naciones, muchas naciones. En Europa, por ejemplo, hay fronteras, pero tienen gobiernos diferentes. Y en el mundo pues hay razas diferentes, hay lenguas diferentes, hay repúblicas, hay monarquías, hay mucha diversidad entre los hombres. Sin embargo, hay libertad de pasar de un país a otro, de casarse unos con otros, por lo menos en los países democráticos. Hay muchas libertades, el dinero fluye de una nación a otra y por ahí. Teniendo una visión grande, amplia de nuestra galaxia, pasa lo mismo arriba que aquí. Hay muchos, allí no son naciones, ahí son planetas. Y de un planeta a otro hay gente que no acaba de entrar por eso, pero estamos hartos de darnos cuenta de que es así. De un planeta a otro hay también movimientos. Aquí hay naciones que se quieren mal y hay naciones que al contrario están unidas, siempre muy unidas. Hay planetas que también se quieren mal, que se han hecho la guerra, que se han destrozado unos a otros. Y aquí, entre nosotros, de los que llamamos extraterrestres, que son muchas razas, hay muchos que han venido escapando de su planeta. ¿Por qué? Porque los echaron de allí otros más fuertes. Otros porque ellos mismos han hecho su planeta inhabitable, que lo estamos haciendo nosotros también. De aquí a unos años la Tierra va a haber tal cantidad de basura, va a haber tal cantidad de criminalidad, etcétera, etcétera, que nos estamos suicidando. Pues a ellos les ha pasado igual. Hay otros que han venido por sus abusos, ya son incapaces de reproducirse. Y de hecho están viniendo aquí para buscar nuestro ADN, para ver cómo, por eso están interesados, muchos de ellos, en todo lo sexual, en todo lo genético, en todo lo generacional, todo lo que tiene que ver con el sexo y la reproducción. Aquí hay muchos, y de hecho están haciendo, donde ellos viven, que es en tremendas cavernas, que están muy bien acondicionadas, allá abajo, pero muy abajo, en nuestro planeta. Están haciendo muchas prácticas, y yo conozco gente, más de uno y de dos y de tres, que han sido llevados a esas cavernas y han visto, sin conocerse unos a otros, los humanos, sin embargo, cuentan lo mismo. Han visto muchas cunitas en donde están tratando de hacer híbridos con nosotros. Esto a mucha gente se le atraganta, lo siento, pero eso es así. Para mí, yo estoy totalmente convencido de eso. En fin, que es muy complejo todo esto. Tú tuviste un testimonio, ¿no? Una persona que tuvo la experiencia. No, más de una. Más de una. Yo tengo una persona muy cercana a mí, que esa confiesa que se le aparece por la noche una mujer, estando ella en la cama con su mujer, él en la cama con una mujer, la mujer dormida, y tiene relaciones con él. Y me acuerdo, en Venezuela conocí a una mujer, a este la conozco todavía, la mujer está viva seguramente, hace muchos años que no la veo, y esa me contó lo que le pasaba igual, pero durmiendo su marido, y se le aparecía un hombre, y ella no quería al principio, pero él la dominaba. Y luego hay alguna mujer que ha sido
también violada, pero aún así a la fuerza, otras ni se han enterado, pero de repente se notan que están en estado y van a un ginecólogo. ¿Está usted en estado? Imposible, no he estado con un hombre, pues está usted en estado. Y no me desprestigie a mí porque yo sé que está usted en estado. Y efectivamente, lo habrá leído mucha gente en muchos periódicos. Y fíjate que cuando salta a la religión, ese fenómeno de mujeres que van a tener hijos, que suelen ser los jefes, y que los han tenido de una manera sin haber tenido coito carnal con un hombre, casi todos los fundadores de religiones les ha pasado eso. ¿Verdad? Mentira, tradición o tradición, es así. Y claro, eso en el cristianismo tiene una trascendencia tremenda, si se puede explicar, porque en el cristianismo ha pasado igual. Lo dulcificamos, pero es así la cosa. En fin, que yo me harto de decir que la casuística de los ovnis es infinita, es decir, todas las cosas que a ti se te ocurren ya han sucedido, las buenas y las malas, las absurdas y las magníficas, las sabias, todo ha sucedido ya. Lo malo es que hay mucha gente que están atontados y precisamente han sucedido, nos las hacen suceder diversas razas, cada uno tiene su interés. Y con eso estamos atontados, corriendo de acá para allá a ver qué hizo hoy, quién sucedió, cuántas vacas mataron hoy aquí, le sacaron la sangre, sí, le sacaron la sangre, etc. Y hay gente que no se da cuenta de que detrás de eso hay una inteligencia, ¿verdad?, que mueve todos esos movimientos. Y es para eso, para que no caigamos en la cuenta de lo que pasa. Eso es lo que pasa, lo que sucede. Y ahí se junta también el interés de las autoridades humanas, que tampoco quieren porque no les conviene. Y como yo digo siempre, los únicos que saben de esto son los militares. Eso sí saben. Ojo, los altísimos militares. Como yo digo, los pentágonos de todos los grandes países, eso lo saben perfectamente. Y de hecho, para defenderse, han inventado armas. Y de hecho, ha habido batallas. Y uno ha conocido gente que ha participado en unas batallas. Y hay nombres que podría decirlos, aquí te lo digo, para mí el más famoso de todos es Ralph Schneider, que quedó mal herido, pero en la batalla que se dio en Dulce, es Nuevo México, en la meseta de Marchuleta, creo que fueron 46 muertos, de soldados norteamericanos, y hubo muy poquitos también de ellos, porque fue una batalla tremenda. ¿Y por qué sucedió esa batalla? Porque los humanos estaban haciendo una perforación de las 1000 que hacen, porque hay perforaciones en el planeta, hay cientos de kilómetros por debajo. Y se encontraron con una de esas que estaba muy en la superficie, cosa rara, porque las ciudades de estos seres están muy profundas, están a kilómetros por debajo. Y esto no es porque lo diga, que lo conjeture, sino que gente que ha estado allí me lo dice repetidamente. Se encontraron y los primeros que empezaron a disparar, cuando el soldado norteamericano vio a un tipo allí, un tipo rarísimo además, y le tiró una cosa, y se defendieron inmediatamente ellos, con unas armas mucho más poderosas. Y de hecho, Ralph Schneider tiraron una especie de rayo y le dejaron, me parece que en el pecho, una cicatriz. Y así quedó. Y el tío empezó a hablar de eso, y claro, a las autoridades no les gusta, y se los cepillaron. Como han hecho, yo podía dar una lista de 30, por lo menos, 30 personajes famosos que han sido limpiados del medio. Eliminados. Porque no quieren que hable, y punto, ¿entiendes? Y como te digo, a empezar a hablar de estas cosas, mucha gente no cree nada de esto. Pues muy bien que no crea, ¿verdad? Pero es así, y está uno seguro después de haberle dado muchos años a esto y de conocer a muchísima gente que te dicen, y como te digo, que no se conocen unos a otros, y sin embargo te cuentan poco más o menos las mismas cosas. ¿Por qué no me cuenta la historia del contacto que tuvo el Papa Juan XXIII
que recientemente fue contado por su asistente? Bueno, eso está en mi libro Teovenología, que modestamente se lo recomiendo a la gente porque eso es el resumen de todo lo que yo he investigado, está en ese libro, Teovenología. El autor de ese libro, podría uno decir, bueno, es un dicho más por ahí. El autor de ese libro es un cardenal que ahora tiene 98 años, que se llama Loris Francesco Capovilla. Lo acaba hace 2 meses por ahí, y estamos en junio del 2014. Lo hizo cardenal precisamente el Papa. ¿Y por qué lo hizo cardenal? Porque iba, cosa que sucedió hace unos días, a canonizar a Juan XXIII, y él había sido el secretario de Juan XXIII durante 30 años, desde que era jovencito, era el brazo derecho de Juan XXIII. Y cuenta que un día, paseando por los jardines, no sé si del Vaticano o de Castel Gandolfo, vieron que había una nave encima de ellos, bajita, dio 2 vueltas por ahí y se posó. De la nave esa salió un tipo bien alto, y a él le llamó la atención que tenía las orejas un poco más largas, no dice puntiagudas, dice más largas, cosa que es muy de notar, porque él, el sacerdote que ahora es cardenal, nunca había leído nada de ovnis, sabía que nosotros, por ahí no sé, esa película que hay bueno, en las películas los ponen con las orejas grandes, él no sabía nada, y sin embargo dice ingenuamente que lo que salió del ovni aquel, que era uno solo, tenía las orejas largas. El Papa se arrodilló y él también, los dos estuvieron rezando, porque esto es una cosa celestial. Levantaron la cabeza y el hombre estaba allí. Entonces el Papa se levantó y caminó hacia él. Estuvieron 20 minutos hablando. El cardenal su secretario, no se movió, porque dice, no me mandaron ir, yo me quedé quieto. Yo veía que los dos estaban hablando, pero yo no oía nada, no llegaban hasta mí. No sé si es que estaban un poco lejos, pero estaban muy cerca, que yo calculo que estaban no más de 20 metros. No oían nada, por eso dice él, yo no pude saber de qué estaban hablando. El caso es que a los 20 minutos el hombre se metió en la cosa y aquello se elevó. El Papa vino hacia mí y me dijo, los hijos de Dios, así casi al pie de la letra, los hijos de Dios están por todas partes, pero nosotros tenemos a veces dificultad en darnos cuenta de que soy hijo de Dios. Algo así fue lo que le dije. Y le puso una condición el Papa, no hables de esto en 20 años, lo cual es muy curioso, porque el Papa se dio cuenta de que aquello era dinamita pura para las creencias religiosas, porque eso de que hay otros hijos de Dios, bastaba con que dijera otros seres, no, pero le llamó hijos de Dios, es decir, como nosotros, porque nosotros, la Biblia nos llama también hijos de Dios, le llama hijos de Dios. Es una cosa que pone a pensar a cualquier cristiano y no cristiano. Pero entonces, ¿por qué no nos han hablado de esto? En la Biblia nos habla de esto. ¿Por qué en el dogma no nos dice si esta gente fue redimida por Jesucristo? No se habla nada de eso. Y el Papa, que era muy político y era muy inteligente, Juan XXIII, como buena persona que era, dijo, mira, no hables de esto en 20 años, prométemelo, y se lo prometió, y tardó más de 20 años en escribirlo, porque lo acusaban un poco de por qué tardó tanto tiempo, porque me lo prohibieron. Cosa que suelen hacer muchas de las apariciones marianas, también dicen, siempre tienen secretos, guardan secretos, de Fátima lo guardó, el Lourdes lo guardó, etc. De modo que, como ves, bueno, tenía yo la pregunta tuya, pero hay tantos aspectos en el fenómeno ovni. Todo esto de las apariciones mezcladas, las apariciones, no todas son de fenómeno ovni, pertenecen a extraterrestres, pertenecen a otras entidades que no vienen precisamente de otros planos. Hablé también yo, por ejemplo, de las apariciones de los muertos, que también tampoco podemos dudar de eso, de que
no sé si nos engañan o no, pero hay muchísimas personas, pero muchísimas personas a las cuales se les ha aparecido o les ha hablado de alguna manera algún familiar muerto. No se puede negar eso, es negar cosas elementales, esenciales, porque hay tanta gente. No si fuera 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando son miles, igual que los que dicen que los han llevado a las naves, no es 1, 2, son miles, son millones. Hace 40, 50 años, cuando la Gallup, es una agencia de estas encuestas, hacía encuestas, ¿cuántos creen en los ovnis? Pues nada, 10%, ha ido subiendo 20%, 30%, hoy el 75% de las personas un poco ocultas creen que sí que hay, no saben cómo son, pero creen sí que hay vidas en otros planetas. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que lo ha visto. Yo los he visto muchas veces y muy cerca, y es como les dije antes, de día, de noche, quietos a toda velocidad. Y los he visto también, cosas que has visto poca gente, estrellados en el suelo. ¿Por qué no los pude ver de todo? Porque allí había soldados y no dejaban pasar. Y esto no es que lo diga yo, si van a leer el Diario del Pueblo de 1960 por ahí, día tras día le decía al gobierno, díganos qué pasó con el ovni que se cayó en tal sitio. Porque algunos soldados lo vieron, igual que nosotros, pero ellos mucho más cerca, nosotros no nos dejaron acercar. En fin, que así van las cosas. Tú cuando cerraste tu charla, comentaste, hiciste nos leíste un pequeño poema que hiciste. Un soneto. Un soneto, que hablaba de que cuando hablabas de cristianismo pensábamos hoy en día en... No, cuando se dice cristiano, porque yo digo, el mundo cristiano está hoy día muy desprestigiado por muchas cosas, muy atacado, sí. Y a veces injustamente atacado, a veces justamente atacado. Pero se dice cristiano, no se piensa en Cristo, se piensa en Ronaldo. Eso es lo que llena todo. Y como yo digo, que al portugués a veces lo ponemos a caldo, pero lo consideramos un divino heraldo. Cada chut para nosotros. En fin, ahora no me acuerdo cómo era el soneto, pero bueno, lo pueden encontrar, y invito a los oyentes de la Caja de Pandora que miren en Google, en Internet, que miren el Rincón del Soneto y pongan Rincón del Soneto Freixedo, y ahí yo semana tras semana pongo muchos sonetos. ¿Y qué digo en ellos? Me meto con toda la chusma, me meto con todos los fantoches públicos, de televisión, de la política, de las que salen en las revistas del corazón, toda esa metralla que atonta a la gente. Yo me meto con mucha de esa gente, con todo lo que hay que meterse, y también alabo lo que haya que alabar, ¿entiendes? En Rincón del Soneto. El Rincón del Soneto. Cuando conversamos ayer en la cena, en la noche, y lo tocaste un poquito ahí en la charla, hablaste de eso, que ya un poco pasaba ya del tema OVNI, porque ya lo has tocado y lo sigues, lo tienes muy pasado, y que ahora estabas más orientado al tema de la transición, lo que viene después. Sí, de la transición, de lo trascendente. De lo trascendente. ¿Entiendes? Sí, transición, cuando transimos por este mundo. Exacto. Y nos vamos. Y claro, eso es lo que me interesa. Y en la charla hablaste también de la reencarnación. También, y yo creo que la reencarnación es un gran error que cometieron los cristianos allá por el siglo IV o V, de que la echaron para un lado, cuando la reencarnación yo creo en la reencarnación, es decir, me parece absurdo que alguien que ha sido un sinvergüenza en este planeta se vaya al otro lado de rositas, o según creen los pobres ateos, a los cuales los acompaño a todo el sentimiento, por el poco sentimiento que tienen, como yo les dije, salen de la nada, y los pobres tristemente se vuelven a la nada. Eso es tener un cerebro de mosquito, cuando hay tantas cosas que nos dicen que no, que esto sigue, la vida sigue. Y claro, si la vida sigue, ¿cómo sigue? Lo estoy diciendo, el sinvergüenza ya no, el sinvergüenza tiene que volver, y tiene que ver
como... A repetir la lesión, ¿no? Sí, y si nació en un sitio rico y en una familia rica, en una familia noble por ahí, que le den leña a los que él le dio leña y le robó cuando era un gran industrial y abusó de ellos también cuando era un gran señor. Entonces, y así poco a poco vamos ascendiendo en las escalas cósmicas, porque siempre todo tiende a perfeccionarse, a ir para arriba, a evolucionar. Y por eso yo sí creo en la reencarnación y creo que ha sido un error en la Iglesia que no admitirlo, porque la Iglesia hoy día no lo admite. Según todas las apariencias al principio sí lo admitían, pero tanto esa como algunas otras creencias que nos venían de los gnósticos, la Iglesia las echó para afuera y que pasan por herejías hoy día. En fin, así es la cosa. Ahora estás escribiendo, ahora mismo estás escribiendo. No, está escrito. Yo tengo un libro que saldrá cuando Dios quiera, pero está escrito ya. Hasta que yo me ponga un día. Se llama El cristianismo del siglo XXI. El cristianismo del siglo XXI. Sí. Cuéntame un poco, Salvador, ¿qué piensas de la figura de Jesús? Pues Jesucristo nos ha dado la única fórmula que los hombres tenemos para salir del caos en que estamos, porque realmente este planeta, hoy y siempre, este planeta ha sido un infierno. Para ti, para mí, para los que estamos aquí ahora, no, porque nosotros comemos 3 veces al día, por lo menos 2. No nos cae la lluvia encima, vivimos más o menos en paz, adelantados y por ahí, pero la mayoría de la humanidad no, la vida es un infierno. Y tú piensas la cantidad de guerras que hay ahora en naciones pero la gente ni se entera. Tú le dices a una persona Darfur y dirá, ¿cómo? ¿Qué es eso, Darfur? En Darfur ha habido muertos, pero no nos hemos enterado. Darfur, el Chad, el Sudán, los negros de arriba matándose a los negros de abajo, pero por miles. Lo que pasó en el Congo, los belgas hicieron horrores el siglo pasado, horrores en el Congo. Los ingleses han abusado de toda África y por eso ahora que la gente viene, los africanos vienen al norte, escapando desesperados. ¿Por qué? Y de eso hay que echarle la culpa a quién. Ahora los pobres italianos que tienen que aguantar. No, a Francia y a Inglaterra y a Bélgica, que abusaron y acabaron con aquellos países. Y cuando ya los países se dieron cuenta y se cabraron y los echaron, ¿verdad? Pero quedaron descalabrados, porque rompieron el más o menos buen orden que ellos tenían entre los negros. Ahora todo está hecho cisco. Hay que echarle la culpa a ellos y no veo que nadie le eche la culpa a Francia y a Inglaterra de toda esta inmigración bárbara que está haciendo. Pero no te apures, que están acabando con Europa rápidamente. Dentro de unos años Europa desaparecerá, no desaparecerá, estará llena de moros, de argelinos, de egipcios, de turcos, de marroquíes, que son los que están viniendo. Hoy día los turcos están invadiendo Alemania, los moros, los marroquíes nos están invadiendo a nosotros. Hay sitios donde no los notan, pero por ejemplo los catalanes ya empiezan, hay pueblos donde hay más moros que... Los argelinos están inundando Francia, los de Libia están inundando Italia a través de Lampedusa, los pakistaníes están inundando Inglaterra. Y ellos van metiendo la sharia, es decir, la manera de entender la vida, que es puramente, no política, sino la religión. Hay barrios en Marsella y en Londres donde ya no entra la policía y hay cartelones, dice aquí reina la sharia, es decir, aquí la ley es la ley islámica y es que nos están invadiendo. Otra manera que nos están invadiendo, Benbella fue un líder argelino que le decía, bueno, él decía que conquistaremos otra vez al Andalus, España, y volveremos a tener. Y decían, pero ¿dónde están nuestros soldados? Y dijo, nuestros soldados son los vientres de nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque mientras una europea pare uno o no pare ninguno, nuestras mujeres paren 4, 5, 6, 7, 8. Esos son nuestros. Y eso es lo que está pasando. Pero claro, eso es una consecuencia de
precisamente de la descristianización. Y de la explotación que ha habido en estos países. Por supuesto, en los nuestros aquí, no, aquí es que estamos descristianizados, ¿entiendes? A la mujer la han engañado. Pero no me has terminado del mensaje de Jesús. Bueno, es que son tantas cosas, se le va uno a la mente. Cristo dijo la fórmula: amaos los unos a los otros. Y dijo también, indirectamente, si no os amáis, os vais a matar. Y no nos amamos y nos estamos matando. Pero hay una parte de la frase que se te, como a ti mismo. Por supuesto, no se te iba a seguir diciendo frases no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Y hay unas injusticias enormes aquí entre nosotros, entre los países que nos llamamos civilizados. Y ha dicho otra frase de Cristo vital: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Ahora entre nosotros es: yo he venido a ganar dinero, y el que le vaya mal que se fastidie, que se largue todo. Y Cristo, frases de Cristo son otras, por ejemplo, la religión ¿qué es? Es servir, ayudar a los huérfanos y a las viudas, que es lo que está haciendo el Papa Francisco ahora. Bajar a la iglesia, olvidarse de los grandes templos y de los grandes capizallos y por ahí, y bajarse y atender a los pobres, atender a los miserables, que son más que las clases pudientes, ¿verdad? Y además que están aumentando muchísimo. Cuando uno ve esas colas tremendas que hay en las ciudades para Cáritas, es qué vergüenza también. La gente esperando para que la gente que hace poco vivía bien, etc. Y lo que decías tú, Cristo no solo dice al prójimo como a ti mismo, dice una frase más furibunda todavía: ama no solo al prójimo, sino a tu enemigo. Amar al enemigo. Claro, eso de perdonar 70 veces 7, ¿no? Pero también es otra la frase. Esa es la fórmula de Cristo para que no nos matemos unos a otros. Y es la única manera, ¿entiendes? Porque fíjate que Cristo, relacionando a Cristo con el fenómeno ovni, Cristo tiene una frase en el capítulo 12 de San Juan tremenda. Porque en un momento en que dice: esta es la hora del príncipe de este mundo. En ese libro ya hablo mucho. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién es eso? ¿A qué le llamo Cristo? Cristo, una cosa rara. No es él, no, él le llamó a otro. San Pablo a ese mismo príncipe le llama el Dios de este mundo. Esos son los que andan por ahí arriba, no todos. 1, 2 o 3 razas que son los que revientan el mundo por ahí. Y ese es el príncipe, que él los encontraba en los endemoniados y los echaba para afuera. Yo no tengo nada que ver con esto. No se han ido, algunos sí, los grandes jefes se han ido, pero su raza, las líneas de su ADN escogidas en ciertas familias, se ha quedado, y son los mismos que andaban por allí, que vemos en las tablillas de los sumerios y por ahí, son estos que hoy dirigen el mundo, pero ya vestidos de hombres y por ahí, que tienen un ADN totalmente extraterrestre. Son satánicos, porque Satán y algunas de estas razas es la misma cosa. La gente eso no lo cree. Muchas de las cosas que yo te estoy diciendo, para mucha gente suena a chino, no chino, suena al lenguaje de un hombre descerebrado. Dios los bendiga a todos. Yo después de 92 años he llegado a esta conclusión y puede ser que me equivoque en alguna cosa, pero creo que la mayor parte de las cosas que digo es cierta. Y estas cosas que yo empecé a decir hace 30 años, y ahí está el libro Defendámonos de los Dioses, que tiene ya 30 años, creo que tiene ya 30 años, sí, porque fue hecho el año 84, pues calcula, 84, 94, 4, 14, tiene 30 años. Empecé a decirlas entonces, y aquí algunos me dijeron: Freixedo, delira. Pero ahora casi todo el mundo dice lo mismo, con otros nombres y por ahí, por allá. Lo citan a uno o no lo citan a uno, ¿verdad? Pero eso es lo que está imperando ahora. Aquí hay alguien demoníaco, algo satánico, que es el que rige este mundo. ¿Qué es lo que dijo Cristo? El príncipe de este mundo. A la iglesia, a ese príncipe de este mundo le llama Satanás. Yo creo en Satanás. Y ojo, eso es un dogma de fe. La iglesia ha definido
Sí, no puedo decirte ni que el concilio ni nada, pero la existencia de Satanás. Y a los que creen que el Papa Francisco es muy moderno y por eso ha dicho, ojo, que esto de Satanás no es broma, existe realmente. Como dijo Pablo VI, cuando dijo que en la iglesia ahí estaba el humo de Satanás, todo el mundo se rió de él, lo cual le causó un gran disgusto. Pero es la realidad. Yo quiero que tú me cuentes como jesuita que fuiste, esta teoría que se dice de que el gobierno religioso papal está en manos del Papa Negro, ¿no? El Papa Negro es como un símbolo del Papa de la Iglesia. Eso dicen algunos, lo dicen por hablar. Mira, al Papa Negro se le llama al general de los jesuitas. Al general de los jesuitas. El Papa Negro, yo fui amigo del Papa Negro y discutí con él alguna cosa. Le dije mi manera de pensar en Roma al padre Arrupe. Y Arrupe, los que dicen que los jesuitas del Vaticano son la quintesencia de la maldad por ahí, son una imbecilidad. Porque en 30 años yo tuve ocasión y de hecho conocí, figúrate, si conocí al Papa Negro, cogí a las grandes de las autoridades, yo nunca vi nada realmente. Sí, que son muy políticos, que tienen mucha mano izquierda y por ahí tienen sus defectos, pero al mismo hay gente buenísima. Me alegro mucho de haber sido amigo de ellos y por ahí, y de eso de llevar el timón de la iglesia. Bueno, de hecho, al Papa Negro, a Arrupe, como Juan Pablo II era mucho más conservador que lo echó para un lado, lo paró, le dio un parón tremendo. Aquello fue un escándalo para los jesuitas. De modo que no son los que tienen todo el poder. Han tenido mucha influencia, es cierto, pero nada de tener todo el poder. Igual que la maldad que le echan el Vaticano. Los 10 últimos papas, arrancando desde León XIII, Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, ese ya lo conocí yo, todos han sido hombres de Dios, gente buena, auténticos cristianos. No todos los papas han sido así, ha habido papas terribles. El siglo X le llaman el siglo de hierro, eran unos papas terribles. Los papas del Renacimiento fueron también no tan bestias como los del siglo X, que se mataban unos a otros. Los del Renacimiento no eran pompa, todo eran riqueza, traicionando a Jesucristo, que decía bienaventurados los pobres. Y